Buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Gabriel Mazaferro, soy docente del Departamento Básico de Cirugía y hoy vamos a tocar el tema cáncer de páncreas. Rápidamente definiéndolo como una neoplasia maligna que se origina en el páncreas, primaria o secundaria, pero fundamentalmente hoy vamos a hablar de la patología primaria. En cuanto a la anatomía, es importante conocer su anatomía por las implicancias que tiene en cuanto al diagnóstico, a la clínica y al pronóstico. Decir que es un esbozo intestinal dorsal y ventral, de unos 20 centímetros de largo el órgano, un órgano de entre 70 y 200 gramos de peso aproximadamente, y que fundamentalmente lo importante es que es retroperitoneal, y eso es importante por sus relaciones que va a tener en cuanto a la anatomía vascular y a las dificultades que esto va a traer con el tema del tratamiento. Como dijimos, las relaciones son muy importantes, ven que rápidamente la cabeza del páncreas y el cuerpo del páncreas tienen relación con el duodeno, con la vía biliar, con la arteria y la vena mesentérica, con la primera masa intestinal, atrás la aorta, el hígado bastante próximo. Eso son todos elementos de importancia en el diagnóstico y en la patología, como vamos a analizar más adelante. En una visión más panorámica vemos que en realidad es un nervio central, retroperitoneal, de una colocación compleja en cuanto a su acceso para diagnóstico y también para el tratamiento. Esto más que nada tiene un fundamento quirúrgico que tampoco vamos a andar en ello. En cuanto a la epidemiología, decir que es un cáncer muy frecuente y cada vez más frecuente. Pensamos que próximamente para el 2030 las estadísticas hablan de que va a ser el cáncer de mayor mortalidad y uno de los más frecuentes en el diagnóstico y el tratamiento, por lo cual vemos que no hay una clara preponderancia entre hombres y mujeres, es la cuarta causa de muerte, tiene un pronóstico bastante malo. Sabemos que en realidad el 80% de los pacientes que se presentan con una neoplasma maligna del páncreas no son candidatos a cirugía, eso habla que ya per se es una enfermedad agresiva de mal pronóstico. Avanza rápidamente y si no hay un tratamiento y su progresión global es bastante baja. Como dijimos, el 15% son resecables con suerte. La incidencia es baja, pero va en aumento. Los hombres que tienen, obviamente, relaciones con el tabaquismo, la pancreatitis crónica, tienen unos elementos de riesgo mayores. Está relacionado también con la diabetes mellitus. Hay un bajo porcentaje que es hereditario y está asociado a algunos síndromes raros que no vamos a entrar en detalle. La etiopatogenia es multifactorial, como en todos los cánceres, es desconocida, siempre está vinculada a la mutación progresiva, a la pérdida de controles sobre la replicación celular, y vemos que hay diferentes niveles donde se puede afectar el genoma y esto puede generar las mutaciones necesarias para que se desarrolle el cáncer. La más conocida de todas es la mutación en el gen P53, que eso es bastante común a muchos tipos de tumores, pero algunas de estas mutaciones también tienen relación con el tratamiento posterior, como el Carras y el Dorneu, donde tenemos nuevas drogas que pueden ayudar a el tratamiento de esta enfermedad. En cuanto a la anatomía patológica de las variedades, tenemos que decir los tumores pancreáticos, hay endocrinos y exócrinos, sólidos y quísticos, y dentro de los más frecuentes y los más famosos está el tumor exócrino sólido, que es el adenocarcinoma infiltrante, es de crecimiento agresivo, tendencia a diseminar tanto por vía vascular, ganglionaria y perineural. Esos son elementos de mal pronóstico. Esos son la enorme mayoría de todos los cánceres de páncreas, tanto sea de la cola o del cuerpo. La mayoría son cefalopancreáticos y tienen una intensa reacción desmoplásica, por lo cual en la imagen a veces parecen más grandes de lo que son. En cuanto a la variedad infiltrante, en cuanto a su anatomía patológica, hay varios tipos, lo cual tiene algún elemento pronóstico para destacar, pero no es una cosa de gran relevancia. En cuanto a los tumores exócrinos sólidos, también tenemos los carcinomas acinares, mucho menos frecuentes, más frecuentes en el sexo masculino, grandes masas de cuerpo y cola que parecen encapsulados, ¿no? Y tienen una sobrevida bastante mejor que el adenocarcinoma ductal infiltrante. En cuanto al pancreatoblastoma, es un tumor que frecuentemente se da en los niños, poco frecuente, ¿no? Pero también generan grandes masas que habitualmente son irresecables. En cuanto a los tumores quísticos, tenemos tumores benignos y malignos, sabiendo que el pseudoquiste pancreático es una complicación de la pancreatitis aguda. El pseudoquiste o el cestoadenoma seroso es un tumor benigno que no tiene potencial de transformación. Sí lo tiene el potencial de transformación los tumores mucinosos quísticos, los intraductales y el tumor pseudopapilar de France. Estos tres últimos son de indicación quirúrgica por el riesgo de malignización. Pero, como verán, es de baja frecuencia. Como dijimos, los pseudoquines son los más frecuentes, inflamatorios y postraumáticos. El estoadenoma seroso es frecuente, se da más que en ancestro femenino. Es una imagen muy característica del panal de abejas en la tomografía, y una vez que uno tiene la certeza diagnóstica, estos tumores no requieren ningún tratamiento quirúrgico, a menos que tengan complicaciones por su tamaño, como las complicaciones compresivas.
Ahí vemos alguna foto de ello. El pseudoquiste o el quiste mucinoso sí es un elemento que tiene la progresión en la malignidad, se da habitualmente en la quinta década de la vida, es característica también la imagen, la resonancia ha ayudado mucho a caracterizarlo y estos sí tienen indicación, igual que el papiloma intraductal mucinoso, de cirugía por la posibilidad de transformación a la malignidad. Vemos imágenes, son tumores que en la imagen parecen muy impresionantes, pero en general estos tumores no están malignizados al momento del diagnóstico. Más imágenes ahí, donde vemos también un tumor quístico próximo a la vena mesentérica, ahí se ve perfectamente. El tumor pseudoquístico papilar o tumor de Francia es bastante poco frecuente, es de baja malignidad, un curso indolente en general, y son casos donde la agresividad puede ser muy puntual y eso lleva a cirugía. Los tumores endocrinos, tipo los neuroendocrinos, son tumores que en general son benignos, tienen mucho mejor pronóstico y tienen imágenes muy características en la tomografía, por lo cual son en general bastante fáciles de diferenciar de los adenocarcinomas, que es el mayor problema diagnóstico que tenemos. En la presentación clínica, obviamente, los tumores pueden estar en cualquier parte anatómica del páncreas, en la cola o el cuerpo. Evidentemente, la presentación clínica va a ser muy diferente. Generalmente, los tumores de cola y cuerpo son tumores que crecen más indolentemente, que crecen más silenciosamente, dado que no dan tantos síntomas. Y cuando uno hace el diagnóstico, se enfrenta a grandes tumores que en general están evadidos o son irresecables. En la cabeza y el proceso uncinado son tumores donde se presentan con más clínica florida, la famosa ictericia fría, el síndrome obstructivo de la bilis genera esa hipercoloración de piel y mucosa, genera una distensión de la vesícula palpable, que es ese signo de Barry Pick, y puede generar una estenosis gastrodenal. En general también dan repercusión general. Los objetivos de la paraclínica obviamente es el diagnóstico, estadificar la enfermedad y ver si es resecable y potencialmente curable. ¿Ah? Evidentemente, lo que más llama la atención en el paciente con un adenocarcinoma de la cabeza de páncreas es su ictericia, por lo cual el funcional hepático es fundamental. Nos va a mostrar un patrón obstructivo, con alteraciones sí de la coagulación o la crisis, dado que los factores vitamina K dependientes no se absorben por la obstrucción y pueden dar repercusión en ese sentido. Y el resto de los valores en general son normales. Como un elemento diagnóstico, pronóstico y de seguimiento está el marcador tumoral, el CA19-9, que es bastante inespecífico, pero obviamente cuando está muy alto es un elemento que nos habla de una potencial diseminación a distancia, e incluso hoy sabemos que con marcadores de CA19-9 mayores a 500, aunque el tumor sea resecable, estos pacientes se consideran borderline humorales y hay que hacerle neoadjuvancia previa para una cirugía, porque en general esto habla de una diseminación micrometastásica que al momento de la cirugía podría hacer que el procedimiento sea totalmente inefectivo si el paciente no es seleccionado correctamente. La paraclínica habitual, sobre todo la parte de imagen, la ecografía es un primer estudio que se hace para valorar que esta ictericia no sea obstructiva de causa benigna, por ejemplo, litiásica. Y habitualmente este estudio arroja o una masa pancreática y la dilatación de la viabilidad asociada, sobre todo con la ausencia de litiasis. Y eso lo que hace es primeramente ponernos a la pista de que es una ictericia probablemente neoplásica. Vemos más imágenes normales de la ecografía. Esto no es de relevancia para ustedes, pero está bueno saber que la ecografía es un estudio que es poco sensible y que es muy técnico dependiente, por lo cual se pasan a estudios de mayor sensibilidad. Ahí vemos justo una lesión hepática en la misma ecografía, ya nos puede poner a la pista de que cuando hay lesiones en el hígado que se sospechan de malignidad, el proceso probablemente sea maligno. La reina de todo esto es la tomografía trifásica, se ve perfectamente bien la masa hipodensa, mal delimitada, con un Wilson dilatado. Es un elemento muy sensible de la amputación del Wilson, de la etiología maligna de la enfermedad. Valora también los ganglios y valora los elementos de metástasis a distancia que hacen incurable a la enfermedad. Vemos ahí una masa hipodensa, colédoco, la vesícula, anatomía normal, y acá sí en la cola del páncreas una masa heterogénea, bien característica de un tumor de cuerpo y cola de páncreas. Una estrechez de la vena mesentérica, un elemento de malignidad obviamente, que hace también a las veces de la irresecabilidad del proceso, una arteria hepática y arteria mesentérica englobadas en una gran masa pancreática, esto es obviamente un paciente incurable, y puede ver también adenopatías. La resonancia no tiene tanta utilidad, sobre todo cuando las lesiones hepáticas sospechosas de secundarismo son pequeñas y la tomografía no se puede expedir y tiene alguna sensibilidad mayor en el parénquima pancreático, por lo cual hoy en día no son estudios excluyentes, se pueden usar ambos, si bien de eso depende de la disponibilidad.
Vemos que acá claramente la comparación entre la potencia imagenológica de una ecografía y de una tomografía claramente se ve con mucho más detalle la tomografía, por lo cual el gol estándar de la valoración de este tumor es la tomografía o la resonancia, nunca la ecografía. La colección endoscópica retrógrada no se utiliza como método diagnóstico, sí puede ser un método terapéutico en cuanto a la paliación, ¿ah? Si un paciente es totalmente incurable o irresecable, para paliar su ictericia, para paliar la obstrucción intestinal con un stent gastroduodenal, o incluso con la posibilidad de contar con un ecoendoscopio, de hacer una biopsia pancreática a esos pacientes que requieren de quimioterapia neoadyuvante previo a la cirugía. Como decíamos, la endoscopía es una acción válida, sensible, ve muy bien el tumor y puede tomar muestras del mismo para caracterizar qué tipo anatomopatológico estamos enfrentando. Imágenes que son bastante difíciles de interpretar, pero a los ojos de un clínico entrenado son bastante claras. En cuanto a la biopsia, generalmente no se hace por rutina, pero debería ser para todos. El tema es un tema de costos. No es barato biopsiar un páncreas de forma ecoendoscópica, pero sí es mandatorio hacerlo cuando uno tiene un paciente que es borderline en su indicación de resección. No hay ninguna posibilidad de hacer ninguna quimioterapia si no sabemos qué tipo de tumor tenemos, por lo cual la biopsia en estos casos de quimioterapia neoadyuvante es mandatoria. Perfecto. La estadificación, bueno, se basa sobre todo en el en el tamaño tumoral, perdón, en el número de ganglios y asigna estadios que van a tener relación con el pronóstico y con la sobrevida. En cuanto a la resecabilidad, es muy sencillo de manejar. Esto es siempre que un tumor sea resecable, con márgenes oncológicos y con subidas de diseminación que estén dentro de la pieza, el tumor se considera resecable. En el caso del páncreas, hay que establecer criterios muy finos, dado que es una cirugía extremadamente compleja y con alta mortalidad, para no estar operando pacientes que realmente no son resecables, por lo cual toda la evaluación preparatoria es fundamental y los irresecables son los que no infiltran el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior y tampoco tienen compromiso de la vena mesentérica o la aporta, por lo menos en una extensión mayor al 90%. Localmente avanzados son eventualmente resecables, siempre la idea es que sea una cirugía R0, o sea, no dejar ni tumor ni macro ni microscópico, y ahí está el rol de la neoadyuvancia en pacientes que son borderline humorales o vasculares, en tratar de hacer un downstaging con esta nueva neoadyuvancia para que la cirugía sea una cirugía oncológica. Los criterios de irresecabilidad o de borderline van a estar determinados sobre todo por el contacto del tumor a la vena mesentérica superior o a la arteria mesentérica superior. Estos criterios son bastante flexibles actualmente, dado que grupos de mucha experiencia hacen resección vascular, resección de vena porta, de vena mesentérica, por lo cual lo importante es definir cuáles son resecables, cuáles son irresecables y cuáles están en ese grupo intermedio que se pueden beneficiar de una neoadyuvancia en vistas de poner al paciente en una oportunidad quirúrgica. Los irresecables, obviamente, es cuando hay una infiltración masiva del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior, de la vena cava o de la aorta, y los incurables se consideran esos que están con una enfermedad diseminada más allá de lo resecable, por ejemplo, los metastásicos. En cuanto a la resecabilidad, la laparoscopía juega un rol importante en cuanto a las nuevas tendencias de la cirugía. Hay que destacar que la laparoscopía es una cirugía muy compleja en el cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas sobre todo, una cirugía que demora unas 6-7 horas, que requiere una gran destreza, por lo cual en nuestro medio no es una cirugía aplicable. ¿Ah? Hay criterios o hay autores que hablan de la resecabilidad en cuanto al tamaño tumoral. Creemos que el tamaño tumoral no es tan fundamental mientras que se respeten las premisas de la libertad del tumor con respecto a los ejes vasculares y a las estructuras irresecables. El antígeno carcinoma embrionario es un elemento de mal pronóstico, obviamente, si está por encima de 1000 habla de enfermedad diseminada y hoy en día no debería operarse ningún paciente con este marcador tan alto, sino debería ser sometido a la neoadyuvancia previa. La citis es un elemento que marca probablemente un muy mal pronóstico y ya hablamos del tratamiento neoadyuvante. El drenaje preoperatorio es muy discutido en cuanto a si hay que bajar la ictericia del paciente y la mayoría de los autores recomiendan que si el paciente se va a operar prontamente, ante los 15-20 días, no es necesario drenarla y si el paciente por algún un tema médico tuviera que someterse a un preoperatorio más alargado, habría que resecarlo. Esto de los estadios es bastante discutido, ya hablamos de la laparoscopía en cuanto a su rol terapéutico, pero también hay quienes la usan como estadificadora, es una laparoscopía diagnóstica para evaluar que no hay elementos de incurabilidad al momento de la cirugía y luego convierte en una cirugía convencional. Obviamente que en el cáncer cefalopancreático la cirugía de indicación es la duodenopancreatectomía cefálica, con preservación o no del píloro.
Eso depende del gusto del cirujano, tiene el mismo resultado oncológico, por lo cual cualquiera puede ser realizado siempre que se haga bien. Es una cirugía de baja mortalidad en los centros de alto volumen. Elementos de la técnica que no vamos a poner a detallar, ya que hay otros teóricos destinados para esto, pero sí decir que hay dos tipos de procedimientos, con preservación o no del píloro, y esto habla de la diferencia que puede haber en cuanto al retardo de vaciamiento gástrico, es más que nada de preferencia de cada cirujano. La anastomosis también depende mucho de cada cirujano, hay muchas técnicas, ducto mucosa, con catéter, sin catéter, con invaginación, sin invaginación, eso en realidad no hay ninguna que supere a la otra, sino que más que nada va de la mano de qué es lo que a uno le gusta más y qué es lo que le ha dado mejor resultado. Las complicaciones son múltiples y variadas, cada una de esas anastomosis que hay que hacer, la pancreaticoyeyuno, la hepáticoyeyuno, la gastroceyunostomía, pueden fallar, pueden haber elementos de disencia, fístulas, hemorragias, fallas de suturas, accesos intraabdominales. El retardo de vaciamiento gástrico es una complicación muy frecuente, pero poco importante en cuanto a su gravedad, pero estas grandes cirugías tienen grandes complicaciones. El pronóstico en general es malo, la sobrevida a corto plazo, aunque se hagan resecciones R0, es baja, se asume que realmente la sobrevida es 10 a 15% a los 5 años, eso ha mejorado un poco ahora con el tratamiento de la quimioterapia, la neoadyuvancia, la inmunoterapia, hay avances en eso, pero en general un cáncer de páncreas tiene un mal pronóstico global, la sobrevida a corto plazo depende de las complicaciones de la cirugía, y como recordamos, la gran mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico no son quirúrgicos, esto hace que globalmente la enfermedad sea una enfermedad de mal pronóstico. Evidentemente que también el pronóstico va a estar supeditado a los resultados de la cirugía, no solo al éxito de la cirugía sin complicaciones en el intraoperatorio o postoperatorio, sino también a la radicalidad oncológica de la misma. Si la cirugía no fuera radicalmente oncológica, evidentemente el pronóstico no cambiaría en nada comparado al no operar al paciente, por lo cual, si uno no tiene buenos resultados quirúrgicos en lo oncológico, no debería realizar esta cirugía. En el cuerpo y cola la situación es un poco diferente, como les decía, en general debutan con tumores mucho más grandes, indolentes, por lo cual la gran mayoría son bastante poco frecuentes candidatos a cirugía, 10% son resecables, hay muchos tumores de cola de páncreas que son por un problema diagnóstico y la mayoría, por suerte, terminan siendo lesiones benignas, quistes o pseudoquistes o nódulos de quistes serosos o de pancreatitis o pancreatitis crónica, pero los tumores malignos en general tienen un comportamiento más agresivo, la sobrevida también es baja a largo plazo. Como le decíamos acá, la cirugía también es un elemento fundamental, pero destacamos que acá el rol de la laparoscopía es mucho más universalizado que la cabeza del páncreas. La mayoría de los tumores de cola de páncreas se pueden hacer por laparoscopía, es un beneficio para el paciente, pero tienen como gran complicación la fístula y la fuga pancreática, que es un evento no menor, que se da hasta en un 30% de los pacientes, una fístula que se maneja muy bien de manera percutánea con drenajes, que no trae grandes mortalidades, pero sí grandes morbilidades. El tratamiento paliativo es un gran capítulo, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes, como dijimos, no son en tratamiento quirúrgico resectivo, por lo cual paliar los síntomas como el dolor, como la estenosis gastrodenal, como la ictericia, es una parte importante de esta enfermedad. Debemos destacar que la cirugía juega un rol importante, pero mucho más importante sobre todo la endoscopía, con la colocación de stent biliares, de stent gástricos, la cirugía derivativa, la ecolización de los nervios del plexo solar para el manejo del dolor, por lo cual realmente en este caso la medicina paliativa tiene un gran rol. Obviamente, como seguimos diciendo, la endoscopía, el tratamiento percutáneo transparente hepático, la estenosis gastrodenal solucionada de vía quirúrgica o endoscópica y el tratamiento del dolor son los pilares del tratamiento no quirúrgico paliativo de esta enfermedad. En cuanto a la quimioterapia hay mucho para hablar, pero no es motivo de esta charla, pero sepan que hay quimioterapia para la neoadyuvancia, para la adyuvancia, con múltiples fármacos, las mejores planes son de poliquimioterapia, hay protocolos nuevos con inmunoterapia, por lo cual es un campo fértil y de gran desarrollo que esperanzadoramente nos va a dar un apoyo a la cirugía. La neoadyuvancia, como dijimos, es fundamental para aquellos pacientes que tienen un tumor borderline, sean candidatos a cirugía o que propiamente en el tiempo que se hace esta neoadyuvancia, el paciente define su condición como metastásico o no para no hacer una cirugía totalmente innecesaria. Muchas gracias.